Buenos días. Buenos días, Lick. Bueno, usted es la única persona. Bueno, ya se está conectando Marvin. Ustedes dos, ya está cansada la gente. Creo que la última semana de julio comienza el ciclo, ¿verdad? Creo que la siguiente semana, o la, quiero ver, 17. De esta semana a la otra. El 23 comenzamos clase, Lick. El 23, Ah, o sea, estamos hablando de la otra semana. correcto. Ya el martes. Ah, el martes comienza el ciclo. Sí. Ah, bueno, qué duro, ¿verdad? Martes. Martes. Chica, no sabía. O sea que las inscripciones fueron el sábado, creo que fueron, ¿verdad? Sí, nomás me enteré por ahí. Sí, para Y, nosotros fue el sábado en la mañana. ya, permítame que aquí estoy, que se me va. Chica. Es decir, que los que llevaron interciclo y los que dimos clases de interciclo y los que recibieron no van a tener nada de vacación, básicamente, ¿va? Estamos hablando de que el viernes tienen el examen y el martes un día de vacación, lunes. Bueno, ni modo, así toca. Eh, Vamos a continuar con la clase de este día, es la penúltima. Vamos a platicar sobre el contrato de franquicia. Bueno, este es otro contrato atípico en nuestra legislación porque básicamente no se encuentra regulado a pesar de que su origen es del siglo XVIII, XIX. Se originó en los Estados Unidos también, al igual que el contrato de factoring y el contrato de arrendamiento financiero. El contrato de arrendamiento financiero sí tenemos una ley, que es del 2000 en adelante, pero a pesar de que estos contratos, digamos, ya era una práctica común en otros países, en Estados Unidos, en Europa, aquí en nuestro país, en 1971, 1972, que entró en vigencia el Código de Comercio, no fueron regulados. Y son bien comunes desde hace un montón de años. Y todos conocemos franquicias bien famosas como McDonald's. Conocemos esta franquicia de El Pollo Campero. Conocemos también, bueno, ¿cómo es que se llama la de otro pollo? No sé si recuerdan ustedes, que sale un señor mayor que vende pollo. ¿Cómo se llama esa empresa? Pollo Kentucky. A Kentucky, cabal. Esas son franquicias, el Kentucky. Entonces, por ejemplo, McDonald's aquí vino al país, quizás en las finales de la década de los 70. Y pues son empresas muy conocidas. Y quienes tienen la autorización de ese negocio son empresarios salvadoreños, que mediante un contrato de franquicia digamos, les han autorizado para que puedan distribuir y prestar esos servicios, porque la franquicia implica no solo la distribución del producto, a veces la fabricación y el uso de la marca. Todo eso implica la franquicia. No sé si recordarán, hace algunos años hubo un problema aquí con un empresario nacional que tenía la franquicia de McDonald's, creo, sí. Y le quitaron la franquicia a la empresa McDonald's por problemas que hubieron ahí, porque el franquiciado, bueno, el que otorga la franquicia se llama franquiciador.
el que recibe la autorización es franquiciado. Este se debe someter a los lineamientos que establece la empresa que otorga la franquicia, o sea, el franquiciador debe los procedimientos para la elaboración, en este caso, de las hamburguesas, los materiales que se utilizan, incluso la carne que utilizan, todos esos productos a veces también el mismo franquiciador se los vende al franquiciado. La forma de prestación del servicio también es importante. Y ustedes ven, si ustedes aquí en El Salvador entran a un McDonald's y luego van a Honduras y entran a un McDonald's y luego van a Estados Unidos y entran a un McDonald's, van a ver que el establecimiento es igual, las mismas letras, el mismo tipo de servicio, los empleados que lo atienden con el mismo uniforme, etcétera. Entonces, vemos pues que todo ese mecanismo, esa prestación de servicio, la forma de preparar los productos, esas son fórmulas secretas, ¿no? Pero que no, es una estructura que debe de cumplir el franquiciado. Y también le otorga el franquiciador un conocimiento, una técnica de cómo debe elaborar esos productos, cómo debe de prestar los servicios. El Burger King, todas esas son franquicias. Y vemos pues que es bien común ese tipo de contrato en el país, sin embargo no está regulado. Y ya tiene un montón de años de existir, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, eso es lo que vamos a platicar. Vamos a llevar un orden, pues un orden lógico, pero en síntesis, lo que les acabo de comentar, eso es y está íntimamente ligado con este contrato que se llama Know-how, transmisión de conocimiento. Ahí lo que hace el que, en el caso de la franquicia, se otorga o se transmite cierto conocimiento técnico para la elaboración de los productos, para la prestación del servicio, para la organización de la empresa. El que tiene la franquicia, el franquiciado, es un empresario que es independiente del franquiciador. El franquiciador busca un empresario en un país determinado para expandir sus productos, vender sus productos, y no, sin invertir, sino que solamente le otorga la utilización de su marca, de sus procedimientos. Y el franquiciado es un empresario que tiene una estructura, que tiene un establecimiento comercial y lo adecua como si se tratase de la empresa original, es decir, la empresa que está en Estados Unidos. No hay diferencia si usted entra a un McDonald's aquí en El Salvador o en cualquier parte del mundo. Esas son parte de las características de ese contrato. Y la transmisión del saber hacer o el know-how, el conocimiento técnico especializado que le da la empresa franquiciada al franquiciador sobre la prestación de ese servicio. Entonces, así opera este contrato. Lo vamos a ver aquí. Veamos, quiero ver cuántos tenemos. Hay 7 personas. Y yo 8. Bueno, vamos a... Ya se sienten cansados, ¿no? Es que no sabía yo que el martes comenzaba el ciclo. Puchica. Bueno, ni modo, no va a haber descanso de nada. Vaya, vamos a comenzar, ¿no?
Vale, como les decía, la franquicia, de entrada, el origen etimológico de esa palabra es de origen francesa, frise, frisch o Fankishing. Significa autorización o privilegio. Este término se ha extendido a nivel mundial, ¿verdad? Es una forma o un mecanismo de distribución comercial de productos o servicios. Eso es, ¿verdad? La franquicia. Fíjense que en Estados Unidos se originó, al igual que eso se originó el arrendamiento financiero y el factoring en Estados Unidos. En el siglo XIX, en 1889, la Coca-Cola se convirtió en la primera embotelladora del mundo. Luego la empresa Singer en 1850 también. Esta empresa Singer produce máquinas de coser, ¿verdad? Máquinas de coser. Se extendió en toda Europa la franquicia. Uno pensaría que si uno ve McDonald's y es una empresa internacional, cree uno que el dueño de esa empresa está radicado en los Estados Unidos, ¿no? Pero quien está radicado en los Estados Unidos es el dueño de la franquicia, es decir, el dueño de la marca. Y otorga autorizaciones a empresarios de diferentes países para que puedan distribuir sus productos, prestar sus servicios, como que si él mismo los estuviera prestando. En Estados Unidos se originó este contrato cuando el gobierno de Estados Unidos otorgó la exclusividad de la explotación de los ferrocarriles y los bancos en aquel país, ¿verdad? Imagínense en 1889, y aquí no lo tenemos regulado. Es un contrato atípico y muy común. Es muy común en nuestros países, es muy común. Vaya, aquí tenemos un concepto. Es un contrato entre una parte denominada franquiciador, es el dueño de la marca, el dueño del procedimiento, del servicio, y otra denominada el franquiciado, es el empresario al que lo autorizan, en donde el primero le permite al último hacer el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su marca, contra el pago de un derecho de entrada o regalías o ambos. Es decir, que para que un empresario salvadoreño pueda obtener una franquicia de una empresa internacional, por ejemplo, McDonald's, tiene que pagar una regalía, tiene que pagar una comisión mensual que la fijan en el contrato. El franquiciado, o sea, el empresario, hace la inversión necesaria para el negocio. Es independiente y no está subordinado al franquiciador. Es decir, que eh, yo como empresario salvadoreño voy a abrir establecimientos McDonald's en el país. Entonces yo tengo que tener una estructura, tengo que contratar mi propio personal, tengo que capacitarlo bajo las instrucciones y lineamientos del franquiciador, porque el negocio se debe parecer o básicamente es idéntico al servicio que presta. Las hamburguesas que venden en El Salvador tienen que ser idénticas a las que venden en Estados Unidos, en Canadá y en otros países del mundo. Entonces la independencia se traduce en que cada parte tiene sus propios empleados, tiene una inversión propia y asume en general sus propios riesgos. Lo único que tiene el empresario nacional es la franquicia, o sea, la autorización
de mercadeo de determinados productos o servicios, de utilización de la marca. Entonces, básicamente en eso consiste este contrato. Es decir, el franquiciado le otorga la autorización al no, el franquiciador. Son dos sujetos, franquiciador y franquiciado. El franquiciador le otorga la autorización al franquiciado para que use la marca, su nombre comercial, sus colores, sus distintivos, su sistema de publicidad, el conocimiento de los procedimientos técnicos que va a aplicar para la elaboración del producto o para la prestación del servicio. Y como se trata de servicios o productos que en cierta medida han tenido éxito en otros países a nivel global, entonces, en cierta medida, el franquiciado, que es el que ha sido autorizado por el franquiciador, se garantiza una clientela potencial. Pero para eso tiene que tener, como decíamos, una estructura. Debe de contratar su propio personal y asumir sus propios riesgos. Entonces, con esta autorización que le da, básicamente se convierte el franquiciado en parte de un sistema de establecimientos organizados de manera idéntica. Eso exige mantener determinados estándares y procedimientos técnicos que son transmitidos y autorizados por el franquiciador. Es decir, el empresario que tiene la franquicia representa la imagen del franquiciador en un país determinado. Eso es lo que significa. Entonces, en términos más sencillos, podemos ver este concepto que está en el segundo párrafo. La franquicia es un modelo de negocio en el cual una empresa, el franquiciador, una sociedad, ¿verdad?, otorga a otra, el franquiciado, en este caso ubicándonos en El Salvador, el empresario nacional, el derecho a utilizar su marca, productos, servicios, a cambio de una contraprestación económica. A eso se reduce básicamente la explicación de este contrato. Es un sistema de distribución de bienes y servicios orientado a la explotación de un negocio previamente probado como exitoso por una persona denominada franquiciador, y opera a través de establecimientos de comercio que, aunque proyectan la misma imagen corporativa, son de propiedad de personas distintas e independientes denominadas franquiciados, que colaboran armónicamente en la búsqueda del progreso de las redes establecidas. Entonces, eso es la franquicia. Eso es la franquicia. El franquiciado se somete a las normas que fija el franquiciador. El franquiciado va a rendir informes al franquiciador sobre la comercialización de los productos, sobre el mercado. Y obviamente que el franquiciado asume todo el riesgo, actúa por cuenta propia, además debe de realizar todo lo relacionado con la publicidad en el país, ¿verdad?, el lugar donde ha sido autorizado, en la zona regional donde ha sido autorizado, y cumplir los lineamientos y estructura del negocio
establecido en el contrato los procedimientos técnicos que el franquiciador le exige. ¿Cuáles son los sujetos? Ya habíamos dicho que es el franquiciador y el franquiciado. El franquiciador es el titular de la marca, del nombre comercial, del signo distintivo, del diseño, del emblema, del procedimiento técnico con el cual identifica su empresa o negocio. Y el franquiciado es la persona autorizada para la venta, distribución, explotación comercial de los productos de la marca en el territorio o lugar establecidos. Los servicios, porque pueden ser bienes o servicios. Normalmente incluye ambos. Y utiliza la marca. Volviendo al caso de McDonald's, la carne que utilizan, se la compra el franquiciador. Todos los productos, las promociones, a nivel mundial, ¿verdad? Cuando se hace una promoción en Estados Unidos, también se hace en El Salvador. Pero es el franquiciado el que debe de estar atendiendo las instrucciones del franquiciador. Si lo vemos desde el punto de vista económico, ¿cuáles serían los aspectos positivos de este contrato? El franquiciador ayuda al franquiciado a resolver la tramitación de solicitudes de apertura y funcionamiento de locales comerciales. Digamos que el franquiciador se encarga de hacer estudios de mercado en el país donde va a dar la franquicia y además de dar la capacitación técnica al franquiciado y al personal de esto y los lineamientos sobre la prestación del servicio, la elaboración de los productos. Entonces, el franquiciado recibe los suministros, recibe los productos a un precio, digamos, inferior. Siempre le obtiene ganancia el franquiciador. Recibe, pero esos no son gratuitos, los compra. Entonces, acá lo que debe de hacer es, bueno, ejecutar la elaboración de esos productos conforme a las directrices técnicas y procedimientos de producción establecidos por la franquicia, por el franquiciador, bajo su propia cuenta y riesgo. Es decir, que un producto, el pollo Kentucky que se sirve aquí en El Salvador, debe tener el mismo sabor, la misma calidad del pollo Kentucky que se sirve en México, en Honduras. Si ustedes ven ¿cómo se llaman los productos donde se sirve el pollo, las papas, todo eso es un procedimiento técnico. Debe ser idéntico en todos los países. Entonces hablamos de una estructura, de un negocio. Y el empresario, el franquiciado, pues asume el riesgo en su país y tiene que hacer publicidad de ese producto, tiene que incurrir con esos costos y gastos de publicidad, contratar personal, adecuar el establecimiento a las condiciones exigidas por el franquiciador, debe ser idéntico sus establecimientos a los
de esa marca o ese producto o esa empresa que puede estar ubicada en cualquier país del mundo. ¿Cuáles son los aspectos negativos desde el punto de vista económico? Bueno, el franquiciado tiene que pagar el canon mensual, ¿verdad?, al franquiciador, independientemente de las ventas que pueda tener, ¿verdad? Es decir, le fija un canon específico, una remuneración mensual. Tiene que realizar todas las promociones que le exige el franquiciado. Y bueno, puede ser que el producto no tenga la misma aceptación en el público, en el consumidor de un determinado país, pero eso es problema del franquiciado. Y en ese sentido, le puede ir bien o le puede ir mal, pero eso no es culpa del franquiciador. Es decir, si tiene pérdidas, las tendrá que asumir el franquiciado como un negocio propio. Entonces, debe de adecuarse a las instrucciones, a los lineamientos técnicos que le otorgue el franquiciador. De lo contrario, esas pueden ser causales para la finalización anticipada del contrato. Todo eso es importante, ¿verdad?, tenerlo en consideración. El franquiciado, pues, puede verificar la contabilidad también el franquiciador, perdón, puede verificar la contabilidad del franquiciado. Puede hacer auditorías operativas para verificar la utilización de los procedimientos técnicos en la elaboración de los productos y en la prestación del servicio. La calidad de los productos. Entonces puede llegar a auditorías operativas y si éste no cumple con esos requisitos, podría ser una causal de rescisión del contrato de franquicia. Entonces, a eso se somete el franquiciado, o sea, el empresario nacional. Debe cumplir con todos los estándares de calidad que le exige, la, la firma internacional, es decir, que le exige el franquiciador. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es consensual, es un contrato mercantil. Debe existir el libre consentimiento de las partes. Oneroso, el objetivo de todo contrato mercantil es el lucro. Ambas partes se ven beneficiadas. Se ven beneficiadas con las operaciones mercantiles. El objetivo es lucrarse. Bilateral, ¿verdad? Es bilateral. Estamos hablando de un contrato celebrado entre dos partes. El franquiciador, quien otorga la autorización, y el franquiciado, quien recibe la autorización para distribuir los productos en un territorio determinado, para utilizar la marca y los procedimientos técnicos del franquiciador. Es de tracto sucesivo porque es un contrato que tiene prestaciones mensuales. Se deben de cumplir las obligaciones cada mes y además se debe efectuar el pago de la remuneración de manera mensual. En título personal, o sea, estamos hablando que debe existir una confianza mutua entre lo que es el franquiciador y el franquiciado. Es de cooperación empresarial. Estamos hablando de dos empresarios. La empresa dueña de la franquicia o el franquiciador y el empresario nacional. Es atípico
a pesar de que ya tiene varios años de existencia en el mundo, pues en nuestro país, en nuestro Código de Comercio, no se regula. Al ser atípico, lo vuelve un contrato además innominado. ¿Por qué es innominado? Porque no se encuentra regulado de manera específica. Entonces, ¿cuáles reglas vamos a aplicar? Las reglas generales aplicables a los contratos que se establecen en el Código Civil y en el Código de Comercio, siempre y cuando no se vulneren derechos, siempre y cuando los contratos no sean ilegales, que no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres, que no se vulneren derechos de los contratantes. Entonces, las reglas relativas a los contratos, a cualquier tipo de contrato, aunque no se encuentre nominado de manera específica en el Código de Comercio y Código Civil, se establecen en ambas disposiciones y en materia mercantil son de carácter obligatorio. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales de este contrato? Primero, la exclusividad territorial para el franquiciado, es decir, que se le va a otorgar la autorización para que pueda utilizar, comercializar los productos, utilizar la marca, los procedimientos técnicos del franquiciador en una zona determinada, en un territorio determinado. El otro elemento indispensable es la utilización de la marca por parte del franquiciado, la marca del franquiciador. Una marca que generalmente es conocida, prestigiosa, y entonces eso implica la utilización de esa marca, una licencia en un territorio determinado. Entonces eso implica que, como decíamos, el franquiciado debe tener una estructura, debe de encargarse de la publicidad en ese territorio, cubrir todos los gastos de publicidad y además de eso debe de adecuarse a los procedimientos técnicos establecidos por el franquiciador, mantener la imagen del franquiciador, porque está utilizando una marca que a nivel mundial tiene su prestigio. También tenemos que esta marca debe estar registrada, son marcas registradas. Aquí estamos hablando de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Tenemos aquí una ley de propiedad intelectual, y entonces tenemos un registro de la propiedad intelectual. Normalmente, a nivel internacional, el registro de la propiedad intelectual se rige por tratados internacionales, ¿no? Entonces, la marca debe de registrarse para que yo pueda ejercer mis derechos sobre la misma y pueda oponerla ante terceros. Entonces, yo estoy utilizando una marca de una empresa extranjera en mi territorio. Y esto en los países, aquí en nuestro país tenemos la ley de marca, ¿no? Tenemos la ley de propiedad intelectual. Y entonces se rige por esa ley especial en nuestro país. Y los tratados respectivos, ¿no? Tenemos tratados de libre comercio que nuestro país ha firmado con otros países, por ejemplo, el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América o Centroamérica y República Dominicana. Y en todos estos tratados de libre comercio hay un capítulo
un capítulo sobre propiedad intelectual. Y pues se rige bajo los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio, que también tiene sendos capítulos de propiedad intelectual. Bueno, no sé si tienen consultas hasta este momento sobre lo que hemos estado platicando sobre el contrato de franquicia. Normalmente uno ve, ¿verdad? Las empresas le dicen a uno, es una franquicia. Pero pocas veces uno se detiene a pensar, ¿y qué es eso de la franquicia? Es un contrato mercantil. ¿Y cómo opera? Pero es una realidad patente, ¿verdad? En nuestro país. Es un contrato bastante común que no está regulado de manera específica, pero que se le aplican las reglas relativas a las obligaciones y a los contratos que se encuentran reguladas tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. No sé si tienen consultas. Bueno, si no, vamos a continuar, ¿verdad? Fíjense que toda franquicia implica la transmisión de conocimientos técnicos. Y ahí entra un contrato que está íntimamente relacionado con el contrato de franquicia. El contrato de know-how. Saber hacer significa. ¿Y en qué consiste este contrato? Y que va indígito al contrato de franquicia. Básicamente es la transmisión de conocimientos técnicos. El caso de una franquicia, pues, la distribución de un producto, por ejemplo, el caso de la comida, como decíamos, el caso de McDonald's, implica elaborar las hamburguesas. Pero para elaborar esas hamburguesas implica un procedimiento técnico que se debe de realizar. Entonces, ese conocimiento sobre ese procedimiento técnico lo transmite al franquiciado, el franquiciador. O sea, el proceso productivo, la estructura organizacional, la forma de organización. Entonces, en eso consiste el contrato de know-how. Y se transmite el conocimiento técnico y puede implicar también el suministro de materiales y componentes para la fabricación, conocimiento técnico productivo. Y igual, ¿no? es, se le otorga a una persona en un territorio determinado. Existe una exclusividad en el uso del saber hacer. Incluye cláusulas de confidencialidad relacionadas con la información transmitida. Vaya, por ejemplo, el caso de la Coca-Cola, la fórmula que utiliza, el procedimiento técnico que se utiliza. Aquí tenemos en El Salvador una empresa que tiene esa franquicia, la Constancia, y tiene una planta de producción. Ese conocimiento técnico, esa fórmula, ese procedimiento es confidencial y tiene consecuencias jurídicas. Si yo no respeto la cláusula de confidencialidad y revelo ese procedimiento en la competencia, puede tener grandes consecuencias jurídicas para mi persona. Por eso es personal, el intuito personal este contrato, porque debe existir una confianza mutua
entre el franquiciador y el franquiciado. Entonces, mediante el contrato de know-how, es transferencia de conocimiento técnico, no implica transferencia de tecnología, pero ese conocimiento técnico, ese saber hacer, es conocimiento o información confidencial respecto de al procedimiento que se utiliza para el procedimiento productivo para la elaboración de un determinado producto. Básicamente estamos hablando que se están cediendo intangibles, secretos empresariales, industriales, comerciales, que normalmente no son patentables, es decir, no se registran en una patente porque no son invenciones, pero sí son formas de hacer, son procedimientos de producción de un determinado producto, de una determinada industria, son fórmulas. Entonces, este contrato de know-how va invito, o el contrato saber hacer, va invito en el contrato de franquicia, porque el franquiciador le está transmitiendo conocimiento técnico al franquiciado sobre la producción, la forma de elaboración de los productos, la forma de prestación del servicio, la estructura organizativa, la forma de llevar los registros contables, en este caso particular de la marca, el uso de esa marca. Estamos hablando de un saber especializado, un saber técnico, que es un secreto comercial, es decir, no se puede divulgar a la competencia porque puede tener consecuencias jurídicas. El saber hacer es técnico cuando se trata de usar con conocimiento especializado en el procedimiento y en la producción técnica de determinados bienes o servicios. Es comercial cuando se refiere a conocimientos acerca de la organización de la empresa, publicidad, forma de servir al cliente. Nace y se perfecciona con el franquiciador. Es decir, el franquiciador es el que tiene la experiencia, es el que, en este caso, en el país donde se originó la franquicia. El franquiciador, pues, es el titular de la marca, de los productos, y esa marca es exitosa, le garantiza rentabilidad a quien la puede utilizar y por eso se debe de pagar. Entonces, dentro del contrato de franquicia, dentro de ese paquete va el saber hacer. O sea, el contrato es know-how. Ajá, no solamente es la autorización de distribución de los productos, de la venta de los productos, sino el procedimiento de elaboración de esos productos, procedimientos técnico-productivos. El procedimiento de la prestación de los servicios. Todo eso implica el contrato de franquicia. Instalar, desarrollar y poner en marcha el negocio. El control de calidad, el control jurídico, la mercadotecnia, aspectos económicos y financieros. Todo eso lleva invito el contrato de franquicia y implica que también se hace una transmisión de conocimiento técnico y por eso aquí está invito lo que es este contrato, know-how.
es la transmisión de conocimientos técnicos especializados, ya sea en materia de comercialización, en materia de producción, en materia financiera. Todo esto involucra, decíamos, lo que es el contrato de franquicia. Vaya, decimos también que no es gratuito, es un contrato oneroso. O sea, el empresario, el franquiciado, debe de pagar una remuneración mensual por la franquicia al franquiciador. Además, debe de pagar también por la utilización de la marca. Debe de pagar por la materia prima que le pueda vender el franquiciador, que será utilizada en la producción. Todo eso va involucrado en el contrato de franquicia. O sea que son gastos propios del sistema, del contrato en sí, sin perjuicio de los demás gastos operativos que tenga. Sí, debe de adecuar sus instalaciones a la forma exacta como están las instalaciones de la firma o de la empresa en otro país. De tal manera que uno cree que si llega, no ve la diferencia en llegar a un Kentucky en El Salvador, a uno que esté ubicado en Honduras, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Europa. Los pagos es una de las obligaciones principales que corre a cargo del franquiciado, o sea, el pago mensual que debe hacer. Primero, el derecho de entrada. Este constituye el pago inicial con el cual se cubre el pago de derechos de hacer negocios bajo los signos distintivos adoptados por el sistema y con la misma organización y métodos operativos del franquiciador. O sea, primero vas a utilizar mis productos, vas a utilizar mis procedimientos técnicos, vas a utilizar mi marca. Bueno, entonces tenés que hacerme un pago inicial por el derecho de utilizar mis productos, comercializar mis productos, por el derecho de prestar los servicios, mis servicios, por el derecho de utilizar mi marca. Entonces, por eso me vas a hacer un pago inicial. Luego tenemos las regalías o pagos continuos, que pueden ser mensuales o anuales. Generalmente son mensuales, mes a mes hay que hacer la remesa o la transferencia bancaria a la cuenta del franquiciador. Bueno, los programas publicitarios con los que le permiten con los franquiciadores conservar el control, la coherencia acerca de las ideas básicas. Es decir, la publicidad de la marca, del servicio. Este tipo de publicidad debe adecuarse a los parámetros técnicos establecidos por el franquiciador. Pero ¿quién debe de pagarla? Obviamente que el que se está beneficiando de la franquicia en el territorio determinado, es decir, el empresario nacional que ha sido autorizado. Este es el que debe de pagar la publicidad y todos los gastos operativos que genere ese tipo de negocio. Bueno, no sé si tienen consulta. Veamos 16 personas. Ay. Bueno, vamos a continuar entonces.
¿Cuáles son las obligaciones del franquiciante? O sea, el franquiciador. Aquí estamos hablando del franquiciador. El franquiciante o franquiciador. Es decir, es el dueño de la marca, el dueño de los productos, el dueño de los procedimientos técnicos. Primero hace un estudio de mercado en la zona o en el país o región para verificar si será exitoso o no la venta de sus productos en ese territorio, para establecer cuáles son los posibles ingresos y beneficios que va a obtener el franquiciado, o sea, la persona autorizada. Debe entregar el manual que cubra todos los aspectos, desde los ingredientes, las propiedades originales del producto, hasta los procedimientos contables o el diseño de las instalaciones y anuncios que debe emplearse. Los manuales técnicos, debe entregar los manuales técnicos, los cuales deberá cumplir el franquiciado, que son cláusulas establecidas en el contrato de franquicia. Debe facilitar al franquiciado un respaldo promocional, así como de información y servicios para resolver problemas. Es decir, le debe dar los lineamientos técnicos que debe de utilizar en la publicidad, entregarle la información respectiva, pero va a ser el franquiciado quien va a cubrir esos costos. Facilitar los medios al franquiciado para que se use adecuadamente la marca y el uso de sus signos distintivos. Es decir, el franquiciado va a utilizar la marca. Esa marca es prestigiosa, es exitosa y por tanto debe de cumplir con todos los lineamientos técnicos que le otorga el franquiciador o el franquiciante, el dueño de los productos, de la marca, del servicio. Vaya, entonces el franquiciado va a regirse por los lineamientos técnicos que le establezca el franquiciante o franquiciador y entonces debe de cumplirlos. Debe de pagar una cuota mensual, debe primero pagar un pago inicial en concepto de autorización para poder utilizar la marca, distribuir los productos y luego un canon mensual, ¿verdad? Puede ser anual, pero la regla general es que es mensual. Y entonces, cuando paga, pues eso va a ser parte de sus costos. Eso es parte de sus costos. Como es un empresario y ese es un negocio, pues tiene que establecer al final del ejercicio todos los costos y gastos en que ha incurrido para establecer si obtuvo o no utilidades. Tiene que pagar los impuestos respectivos y todos esos costos y gastos en que incurre son deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son las obligaciones del franquiciado? El franquiciado es la persona autorizada por el franquiciador para la distribución de los productos, la utilización de la marca en un territorio determinado. Tiene obligación de cumplir los estándares de calidad, es decir, los manuales técnicos que le entrega el franquiciador, los procedimientos técnicos y, como les decía, el franquiciador hace auditorías operativas, o sea, viene gente de Estados Unidos, en el caso de McDonald's, Kentucky, a verificar los métodos de producción, la calidad de esos productos. Debe pagar las regalías y cuotas de publicidad establecidas.
debe mantener la confidencialidad de la información que le ha sido confiada. Todas esas son obligaciones del franquiciado. Debe pagar al otorgante una suma fija por el derecho de distribuir sus productos, de utilizar su marca y una regalía mensual sobre sus ventas o ingresos, una regalía mes a mes. Debe pagar también la regalía por el uso de la marca, que eso es cosa diferente, ¿verdad? Tiene una licencia de autorización para la distribución de productos con esa marca. Además, el sistema contable, que eso es un aspecto financiero. El sistema contable debe adecuarse a los lineamientos establecidos por el franquiciante o franquiciador. Sabemos nosotros que aquí en El Salvador, las empresas, las sociedades, los empresarios están obligados a llevar contabilidad formal, ¿verdad? Esta contabilidad formal se rige, los lineamientos se encuentran regulados en el Código de Comercio, en la parte legal. Y también hay leyes tributarias que se deben de cumplir. Es autorizada el manual, los manuales de contabilidad son autorizados por un contador público, pero esta contabilidad debe de llevar registros especiales que son exigidos por el franquiciador, el cual le va a pedir información financiera para evaluar cómo se está comercializando esa marca, si se está obteniendo o no utilidad, porque le pueden quitar la franquicia la puede perder, ya sea porque no se rige con los procedimientos estándares establecidos por el franquiciador, porque los productos no tienen la calidad exigida, por eso le pueden quitar la franquicia. O también le pueden quitar la franquicia porque el comerciante no le va muy bien, se puede ir a la quiebra. Entonces también en esos casos puede perder la franquicia por parte del franquiciador, porque al franquiciador lo que le interesa es la expansión de sus productos, el éxito de sus productos, de sus servicios. Y si el empresario no ha sabido llevar las cosas en la forma correcta, no le ha ido muy bien, ya sea porque no se adecuó a los procedimientos técnicos de calidad exigidos por el franquiciador, ya sea porque pues, en ese país no le gusta mucho ese producto, entonces sus ventas se pueden ver disminuidas y en esos casos puede perder la franquicia. Tiene la obligación de cumplir con los estándares de calidad, pagar las regalías y cuotas, es lo que habíamos dicho. Además debe cumplir con las leyes y reglamentos, con la legislación nacional, con la legislación municipal que regula la actividad a la cual se dedica. Si estamos hablando aquí en nuestro país de venta, de negocios relativos a la venta de comida, de productos alimenticios, pues tiene que tener la autorización respectiva del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también tiene facultades o potestades para poder verificar los procesos productivos con el objeto de verificar
si se garantiza la salud de la población. Imagínense que como consecuencia de haber consumido un determinado producto, como estos negocios pasan llenos, hay un grupo determinado de personas que de repente aparecen con enfermedades relativas al estómago. Entonces, eso ya es una luz para el Ministerio de Salud. Y ahí puede ir a verificar los procesos productivos. Además, las municipalidades establecen también impuestos municipales a los negocios. Y va a depender del tipo de negocio, así va a ser los lineamientos a los cuales se debe regir. Tenemos también las normas, la ley de calidad, que está relacionada con los procesos productivos de calidad que deben de cumplir las empresas, los manuales técnicos, los procedimientos estándar. Eso aunado a lo que ya habíamos platicado, los procedimientos estándar de calidad que son definidos por el franquiciador. Adquirir los productos, ingredientes o elementos en los establecimientos acordados con el franquiciante o los suministrados, aceptados o impuestos por el franquiciante. O sea, por ejemplo, en el caso de las hamburguesas, pues la carne se la vende el franquiciador al franquiciado. Y alguna materia prima. Entonces debe de cumplir con esos procedimientos técnicos, con el objetivo de mantener la calidad, no solo del producto, sino de la prestación del servicio. Por ser un sistema de colaboración, el franquiciado debe cumplir las directivas impartidas por el franquiciante en lo referente al establecimiento, su equipamiento, calidad del producto, etcétera. Debe de informar periódicamente la gestión, suministrándole los datos, estadísticas sobre el desarrollo de su negocio, para que éste le pueda dar seguimiento a los resultados, al control del funcionamiento de la red, al control de calidad. Todas estas obligaciones que estamos viendo se encuentran establecidas en cláusulas específicas del contrato de franquicia. Bueno, no sé si tienen consulta. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos diversas formas de franquicia. Tenemos franquicias de servicio. Aquí podemos ver el caso de algunos restaurantes aquí en el país de comida rápida. Burger King, McDonald's, entre otros. El franquiciado ofrece un servicio bajo la enseña, marca y nombre comercial del franquiciante, conformándose a sus directivas, es decir, bajo los lineamientos del franquiciante o franquiciador. También hay la transmisión de conocimiento técnico del saber hacer, o sea, sobre los procedimientos técnicos en la fabricación del producto, en la prestación del servicio, en la adecuación de las instalaciones. Tenemos, por ejemplo, Holiday Inn, el Hilton. Esas son franquicias de servicio que son muy conocidas. Aquí en nuestro país tenemos este Holiday Inn, el Hilton lo tenemos. Tenemos Burger King y McDonald's, Dunkin' Donuts, no sé, pero parece que sí, ya lo he visto, parece que sí. Tenemos también la franquicia de producción o industrial. Bueno, es aquella en que el franquiciador es un mismo
es a un mismo tiempo el propietario de la marca, de la enseña, del conocimiento técnico y el fabricante de los productos. Y otorga franquicias para que los franquiciados sean productores. Es decir, que en este caso le va a transmitir los conocimientos técnicos para que pueda producir el producto en una determinada región. Y aquí vemos el caso de la Coca-Cola, ¿verdad? Aquí en nuestro país tenemos una planta de producción, igual la Pepsi-Cola, ¿verdad? Estas plantas de producción deben de regirse por los lineamientos técnicos establecidos por el franquiciador, ¿verdad? También algunos casos, la producción de zapatos, ¿verdad? Por ejemplo, la fábrica Adobe, dentro de sus productos tiene estos zapatos Hush Puppy, y tiene una planta también, una planta de elaboración. Entonces ahí él está, con esas franquicias que pueda tener, se le ha transmitido también el conocimiento técnico. Además de la marca, el derecho de la utilización de la marca. Y aquí vemos eh, la empresa Levi's, que produce los jeans, Camper, bueno, aquí hay varias, General Motors, estas empresas. Entonces hay plantas de producción o fabricación de estos productos en un país determinado. Y entonces ahí se le ha transmitido el conocimiento técnico para que se pueda producir ese producto por el dueño de la marca, el propietario o el fabricante de los productos en otro país. Caso de los automóviles también, ¿verdad? A veces se ensamblan en otros países. Por ejemplo, en México hay empresas de automóviles que ahí ensamblan o producen determinados equipos. Aquí tenemos actividades como imprentas, comidas rápidas, en las que el franquiciado elabora materiales en los productos que adquiere el consumidor, y los puramente industriales, en las que el franquiciado fabrica productos bajo la cesión de licencia de marca y know-how. Es decir, transmite el conocimiento técnico. Eso es know-how, la transmisión del conocimiento técnico. En eso consiste ese contrato. Tenemos también la franquicia de distribución. En este tipo de franquicia, el franquiciador selecciona una variedad de productos fabricados por otra empresa para que sean distribuidos a través de los puntos de venta de su red. Es decir, en este caso, el franquiciador no es el productor de las mercancías o de los productos. Tiene un contrato con las empresas que producen esos productos y selecciona la variedad de productos y, bueno, los venden. Los venden o le otorga la autorización. Bueno, el franquiciador tiene la distribución exclusiva de esos productos y igual le otorga una franquicia al franquiciado para que éste los pueda distribuir en una determinada región. Una determinada región, un país determinado. También se le transmite siempre el saber hacer. O sea, estamos hablando aquí de productos, líneas de productos, el manejo de esos productos, que en este caso, como decíamos, el franquiciador no es el dueño de la marca, pero es el distribuidor de sus productos. Y entonces también perfectamente puede elaborar el contrato de franquicia con un franquiciado en un territorio determinado
para que pueda distribuir estos productos bajo el contrato de franquicia y pues tenga que adecuarse a los lineamientos técnicos establecidos por la empresa. Bueno, dentro de las franquicias de distribución tenemos dos modalidades. El franquiciador es fabricante y el franquiciado detallista. Aquí tenemos el caso de la marca de pantalones Levi's, Camper, etc. Estas se les denomina normalmente que son franquicias de producción. Luego tenemos la otra modalidad, el franquiciador es mayorista y el franquiciado minorista. Es la franquicia de distribución. Bueno, a nivel de tratadistas se distinguen además estas dos categorías. La franquicia con central de compras y la franquicia de la central de homologación. La franquicia con central de compras se habla que tiene un doble objetivo. En primer lugar, la selección y adquisición de los productos, de las mercancías que va a ofrecer en los puntos de venta y distribución directa desde la central a los franquiciados. Es decir, que la empresa, el franquiciador, no produce, no es el productor, no es el dueño de la marca, tiene una autorización para la distribución de estos productos, los selecciona, pero hace contrato de franquicia con otros franquiciados en otros países y se encarga de la distribución y venta de esos productos en esas otras regiones. Se encarga el franquiciado. Existe un contrato de franquicia. Luego tenemos la franquicia de la central de homologación. El franquiciador elabora un catálogo con los productos que van a constituir el surtido ofrecido en los puntos de venta, negocia con posibles proveedores para conseguir las mejores condiciones de precio, calidad y entrega. Estas negociaciones culminan con la selección de una serie de proveedores. Los franquiciados deben realizar sus compras directamente a los proveedores. Normalmente deben de pagar al franquiciador un tanto por ciento de las ventas efectuadas a los franquiciados. Vaya, aquí tenemos, en nuestro país tenemos los Walmart, la empresa Walmart. Es un supermercado. Les decía la vez pasada que en el caso de los supermercados se pueden generar una serie de contratos mercantiles. Va a depender de la conveniencia que tenga la empresa. Entonces, se puede dar una franquicia. O sea, Walmart es una empresa transnacional, ¿verdad?, que básicamente se encuentra en todo el mundo, pero mediante el mecanismo de franquicia puede un empresario nacional utilizar la marca en nuestro país. Operadora del Sur se llama aquí en nuestro país la sociedad que se encarga o que utiliza la marca Walmart. Así se llama, Operadora del Sur. Pero el uso de esa marca puede estar respaldada en un contrato de franquicia. Es decir, que el franquiciador es el que selecciona los productos que se van a vender en los supermercados y sobre todo productos importados. Es el que da la autorización. Como si ustedes entran a un Walmart, van a ver que y también que es la misma empresa de la Maxi Despensa. Usted va a una Maxi Despensa, a un Walmart ubicado en un lugar y luego va a otro y ve que es idéntico.
la forma como están distribuidos las mercancías, los bienes, los productos. Entonces, ahí estamos hablando de franquicia también, ¿verdad? De franquicia de distribución, es decir, que el empresario, la sociedad operadora del sur, está autorizada por el dueño de esa marca, Walmart. Es un supermercado que se originó en los Estados Unidos de América. Tenemos diversas formas de franquicia. Bueno, en la franquicia de producción y distribución se destacan las siguientes características comunes. Los puntos de venta adquieren forzosamente una homogeneidad en sus aspectos interior y exterior, rótulos, presentación y distribución de productos, así como mobiliario. Entonces, como les digo, usted entra a un Walmart, usted entra a una Maxi Despensa, usted entra a un McDonald's, usted ingresa a un Kentucky, a un Burger King, a cualquiera de estos establecimientos en El Salvador y usted lo primero que va a notar es la coincidencia exacta de los equipos, de la distribución por ejemplo, de las mesas, donde uno se va a sentar, ve que el personal está uniformado, ve las instalaciones son idénticas, ve usted la marca. Entonces, luego usted va a otro país, ingresa a esas mismas instalaciones y es igual. Lo único que cambia es la gente. Eso es una característica de la franquicia, una característica de la franquicia, esa similitud exacta. Luego tenemos la venta propiamente dicha se realiza sobre una gama idéntica de artículos en todos los puntos. Se aplica igualmente una política comercial única, niveles de precio, liquidaciones, rebajas, promociones, etcétera. Es decir, que cuando hay una promoción, esta se aplica en todos los establecimientos de esa franquicia y en todo el mundo. Creo que en el caso de estos Burger King, creo que hay una hamburguesas para niños, creo, y venden unos juguetes. Ah, pues todo eso, ese tipo de promociones son aplicables en todos los establecimientos y en todo el mundo. Igual McDonald's, Kentucky, que son las franquicias más comunes. Como vemos, este contrato de franquicia es un contrato bastante común en el territorio nacional. Sin embargo, no se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio. Eso lo vuelve un contrato atípico porque tiene ciertas similitudes con otros contratos, pero no son idénticos. Un contrato de prestación de servicios, un contrato de arrendamiento. Vaya, por ejemplo, los locales los arrienda el franquiciado. Todos los costos y gastos operativos van por cuenta del franquiciado. Además debe de pagar la regalía por la distribución de los productos, por el uso de la marca. Esa regalía es mensual. El pago de esa regalía es un pago mensual. Entonces, vemos pues que es una figura bastante utilizada. Es un contrato innominado porque no está regulado de manera específica, con nombre y apellido en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Pero llama la atención que pues, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, cuando se originó, pero el desarrollo del sistema capitalista en nuestro país no era igual en los Estados Unidos
en la década de los 60, 50, 60, en Europa. No era igual, estábamos muy atrasados nosotros. Pero actualmente con la globalización, básicamente este tipo de negocios se expandió, se expandió en todo el mundo. Y hablamos que es un contrato común, muy común. Acá, pues, en términos generales, se debe de garantizar, en el caso de la franquicia, la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se debe de garantizar que las marcas se encuentren debidamente registradas. Se debe de garantizar el cumplimiento de los procedimientos técnicos que otorga el franquiciador al franquiciado. En las cláusulas al momento de elaborar el contrato de franquicia. Porque cualquiera de ustedes, cuando ejerza la función profesional, pueda llegar a ser notario. En cualquier momento puede tener la suerte de hacer un contrato de franquicia. Y deben de regularse todos estos aspectos que forman parte del mismo y que se debe de garantizar sobre todo los derechos de propiedad intelectual, los derechos del uso de las marcas, de las patentes, etcétera. Bueno, no sé si tienen consultas sobre este contrato de franquicia. Este contrato también va para el examen. Aquí hemos visto dos contratos, el de franquicia y el contrato Know-how, que es saber hacer, la transmisión de conocimientos técnicos, de procedimientos técnicos que se pueden generar como consecuencia misma del contrato de franquicia. No sé Buenos si días, tienen, licenciado. sí, buenos días. Sí, nada más una pregunta. Ajá. Con relación al franquiciador, no sé bueno, si mal escuché, que es quien tiene la posibilidad de usar la marca. ¿Puede haber más de uno o solamente Eh, uno dentro de un Uno país? es, en un país como el nuestro, uno es franquiciado, es el franquiciado. El franquiciador es el que otorga la autorización. En países grandes, muy grandes, normalmente el franquiciador autoriza por regiones al franquiciado. Por ejemplo, en un país como Rusia, ahí está la marca McDonald's, un país extenso, enorme. O un país como Canadá, como México. Pero un país como el nuestro normalmente es una región. Pero la regla general es que el franquiciador, el dueño de la marca franquiciador, autoriza al franquiciado para que pueda distribuir sus productos, utilizar su marca, sus procedimientos en una región determinada, en un país. Aquí en El Salvador, estas franquicias es un empresario específico el que ha sido autorizado para que pueda vender esos productos en el territorio nacional, prestar esos servicios en el territorio nacional. Y yo les comentaba el caso de este McDonald's, para que había un empresario nacional. Bueno, este señor se fue, se peleó con la transnacional. Aquí en El Salvador perdió todos los casos y se fue a pelear a Estados Unidos y allá ganó, le ganó a la McDonald's. Actualmente creo que él es este empresario salvadoreño, creo que es el que tiene la franquicia del Burger King. Inicialmente tuvo la franquicia de McDonald's. No sé si tienen otra consulta. Bueno, señores y señoras, señoritas y señoritas, hemos concluido la clase. Nos vemos el día de mañana. Mañana sería la última clase. Mañana vamos a ver el contrato de John Ventura.
y ese entraría al parcial también. En la clase de mañana va a entrar parcial. El parcial está programado para el día viernes y el ciclo, ustedes me decían que comienza el día martes, ¿verdad? Martes de la próxima semana, no va a haber descanso. Entonces, bueno, les agradezco su atención. Pasen un feliz y bendecido día y nos vemos mañana. Gracias a todos.